Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Comenzamos este día con las cifras oficiales de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno tiene 28.126 casos, 390 muertes y 18.428 recuperaciones. El condado de Merced tiene 8.961 casos, 143 muertes y 7.565 recuperaciones. El condado de Madera reporta 4.557 casos con 65 muertes y 3.989 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 76 casos confirmados, 2 muertes y 73 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 16.267 casos confirmados, 263 muertes y 15.447 recuperados. El condado de Kings tiene 7.631 casos, 77 muertes y 5.085 recuperaciones. Estudiantes en el condado de Fresno podrían regresar a clases en 2 semanas. El superintendente del distrito, Bob Nelson, dice que el regreso de los estudiantes va a ser un proceso lento debido a que se tiene que tomar los pasos necesarios para mantenerlos seguros. Autoridades de salud informaron que las cifras de casos de COVID no significa un cierre automático siempre y cuando existan protocolos adecuados. Teachers will be teaching from the front of the classroom. They're going to be maintaining the 6-foot distancing because that's the requirements for in-person instruction. Students will have masks on, and those will remain on during class time. La Oficina de Salud Interino del Condado de Fresno, el doctor Reyes Borra, dice que estarán vigilando los números de infectados en las escuelas. También planean el proporcionar pruebas de COVID-19 a 10% de maestros y personal cada mes. Por su parte, negocios locales están tomando los pasos para seguir las guías estatales para reabrir. El gimnasio GB3 anunció que estará abriendo este jueves a las 4 de la mañana y planea el cerrar una hora antes para hacer una limpieza profunda. El estudio de baile Dolce Dance también se prepara para darle la bienvenida a sus estudiantes. El dueño reveló que han estado ofreciendo clases al aire libre o por línea durante el cierre. Por el momento, los gimnasios solamente pueden operar a un 10% de capacidad. Empleados dicen estar preparados para enfrentar los retos que podrían enfrentar. We just want to get these kids back to normal. I know the new normal is probably what we're going to see for the next few months, but these kids need social interaction. The arts is important. The arts is essential. Otros negocios que también pueden reabrir son lugares para depilación, negocios de tatuajes, masajes y cuidados de la piel, museos y estudios de yoga. Restaurantes también pueden ofrecer sus servicios dentro de sus locaciones con un 25% de capacidad. Proveedores de cuidado infantil le piden al gobernador Newsom el ayudarlos a mantener sus puertas abiertas. Aquí en Fresno, grupos se reunieron para atraer atención a estos proveedores. Organizadores dicen que más de 5,000 instalaciones alrededor del estado han tenido que cerrar desde el comienzo de la pandemia y que sin ayuda del estado existe la probabilidad que nunca vuelvan a reabrir. Pues es importante porque estamos trabajando con los niños y las familias y al igual que todos estamos expuestos a ser infectados, infectadas en nuestro trabajo y además ahorita pues estamos enfrentando la crisis de la educación a distancia. Entonces estamos haciendo mucho trabajo con los niños y estamos teniendo retos diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Si el Estado no toma acción, proveedores de cuidado infantil dicen que comenzarán a haber cortes de pagos iniciando mañana cuando el Estado deje de proveerlos con el reembolso por las familias que tienen que tener a sus hijos en casa. Por lo tanto, comenzando mañana, estudiantes podrán solicitar ayuda federal conocida como FAFSA, pero este año el proceso de solicitud será un poco diferente. Expertos dicen que existen billones de dólares disponibles en ayudas. Se espera que más familias apliquen este año debido al impacto económico que la pandemia ha causado. Personas que enfrenten problemas financieros pueden enviar su notificación de desempleo. Las oficinas de ayuda financiera de los colegios estarán encargados de implementar un ajuste para que estudiantes califiquen para recibir más ayuda federal. En otras cosas, el asambleísta Jim Patterson está trabajando en ayudar a
empleados afectados por los incendios forestales. El asambleísta Patterson se reunió el día de hoy con negociantes en Shaver Lake para hablar sobre beneficios de desempleo disponibles para ellos. Estos beneficios están a la disposición de cualquier persona que no pudo trabajar debido al incendio SQF Complex. Eso incluye personas que no podían llegar a sus empleos debido al incendio o porque la locación fue destruida o fueron lesionados. Y esta es una actualización del incendio Creek. Autoridades han reportado un 44% de contención. El día de ayer, bomberos lograron que las llamas no se expandieran y siguen con 305,000 acres quemados. Al sur del valle, más evacuaciones han sido retiradas para el incendio SQF Complex. Las áreas de Silver City y Mineral Kings ahora están a una evacuación voluntaria o advertencia. Las áreas de Three Rivers y Belch Park también fueron removidas de las listas de evacuación obligatorias. Las otras órdenes continúan en pie. Por otro lado, el incendio Glass en el condado de Napa está teniendo un impacto profundo en un número de lagares. El incendio ha quemado más de 42,000 acres. Parte del lagar Fairwind Estate Winery ha sido destruido. Representantes del lagar Hourglass Winery dicen que el vino del año pasado fue protegido dentro de una cueva subterránea. It sounds like winemaking is not for the faint of heart these days. I don't think winemaking has ever been for the faint of heart, but, you know. E incluso lugares que no fueron afectados dicen que están siendo afectados debido al cierre de carreteras, apagones y la mala calidad del aire. Y el humo de los incendios forestales está a punto de empeorar para residentes del valle. Expertos en la calidad del aire informaron que la combinación de temperaturas más cálidas, presión alta y humo regresarán la próxima semana. It's almost like a jar that you keep adding more and more, feathers to. And as those feathers begin to get denser and denser in that jar, it becomes, less and less easy to see through the jar. Expertos recomiendan el que personas se queden dentro de sus residencias lo más que se pueda. Seguimos celebrando el mes de la herencia hispana y el día de hoy les presentamos la historia de una mujer que se ha vuelto muy famosa por sus platillos auténticos de Guerrero, México. Su nombre es María Delfina Pérez y nos enseña cómo hacer tamales oaxaqueños. Pues mire, yo estoy orgullosa de haber nacido en el estado de Guerrero, San Luis de la Loma. Un estado conocido por su comida deliciosa. Y se le pone un aceite en las manos para que no se le pegue la masa. María encontró su pasión por la comida a una temprana edad. Yo le ayudaba a mi mamá desde que tenía como 9 años, entonces ahí aprendí con ella y me ponía a venderlos. Así es que pues todo le sé del negocito de venderlos y de prepararlos, se llaman tamales oaxaqueños. Y fue así como comenzó poco a poco a vender sus tamales, que según ella muchos en Kansas no los han probado. Hay la diferencia de cada estado de que, por ejemplo, Oaxaca se hacen así, con hoja de plátano, carne de puerco, chile rojo y la hoja de plátano pues es lo que le da el sabor delicioso. Un ingrediente muy común en el sur de México. Así que, ¿cómo se hacen estos tamales? Aquí le pusimos chile guajillo y chile de árbol para que esté pues picosito. Le puse ajo y cebolla, le eché agua caliente para que debe de quedar espesito. Entonces ya de ahí se le agrega la masa que tiene que quedar así. La masa se prepara con aceite, royal, consomé de pollo, sal y manteca. Así se prueba para saber pues qué le falta. Y ya que se estaba secando, en lo que se estaba consumiendo, me puse a preparar la masa, le puse el chilito rojo y la carne de puerco, pues le eché también aparte, o sea que van en dos partes. Una parte de chile rojo se echa ahí a la masa y la otra parte se le pone aquí a la carne. Y mientras la masa consume el sabor del chile, María dice que las personas deben comenzar a desmenuzar la carne de puerco que va dentro del tamal. Después de desmenuzar la carne, viene el chile. Chile con la carne de puerco. El próximo paso es calentar las hojas de plátano en el microondas por unos segundos. Así la hoja no se rompe al momento de doblarlas. Se le agrega aceite para que la masa no se pegue. Y aquí va la carne y esto
Se le riega. Después de esto, se cubren los tamales con la hoja de plátano y se ponen a hervir. Entonces, ya que los pongo en la olla, bueno, mira, y este es los resultados del proceso de 2 horas. Aparte, yo creo que son como 3 horas en total en el transcurso de todo el empiezo. Pero mire. 1, 2, Andrea Herrera reportando. 4, 5. Se me hizo agua en la boca. A mí se me hace que me voy a poner a hacer tamales oaxaqueños cuando llegue a casa. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.